¿Podemos imaginar un Paraguay sin cárceles? ¿Es difícil? Bueno, pues hay países que sí lo están logrando. Se dice que para saber cómo es una sociedad hay que conocer sus cárceles. ¿Cómo son nuestras cárceles? ¿Acaso no son un reflejo de lo que somos? ¿Qué esperamos del sistema penitenciario? Justicia, castigo, reclusión, aislamiento, venganza. ¿Son estos los verdaderos objetivos de una penitenciaría? Estructuras y diseños obsoletos, hacinamiento, salud deficiente, ignorancia, sumados a la inseguridad, la violencia, la falta de recursos y la corrupción. Esto atenta contra los derechos humanos. Los conflictos derivados de estas circunstancias son los mismos que a veces sufren los funcionarios de prisiones y repercuten significativamente en sus responsabilidades. ¿Soluciones? Construir más cárceles. ¿Pero para qué? No está mal construir nuevas cárceles con más comodidades, pero si no afrontamos el problema de fondo con una suerte de plan maestro para la prevención de delitos que refuerce los principios básicos que hacen que una comunidad sea fuerte, unida, con más oportunidades, con sus valores, sus modelos sociales, con la mejora de la educación y de las condiciones de vida de la sociedad en general, no creo que el futuro de estas instituciones sea alentador. Pero también es cierto que por más oscuro que parezca todo, siempre hay una luz alimentada con la buena voluntad y el esfuerzo de muchas personas que con gran empeño luchan por salir adelante, aprovechando las herramientas que les ofrece un sistema que, aunque deficiente por el momento, intenta cumplir con su función primordial: rehabilitar y reinsertar. Muchas personas privadas de libertad abrazan las ganas de vivir y superarse sin rencores, dejando de lado la frustración, el desaliento y la desesperanza, con la convicción de avanzar sin volver la vista atrás para romper la utopía y proyectarse como personas libres y ejemplos de superación. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe. Ya estamos en el cuarto programa, avanzando, estamos cumpliendo nuestro primer mes. Y hoy el tema transversal a nuestro programa de este domingo es la libertad. Y en este primer bloque contamos con la presencia de la doctora Cecilia Pérez. Ella es ministra de Justicia, pero más que en ese carácter le invitamos como una católica comprometida con la gente, sobre todo privada de libertad. Doctora Cecilia Pérez, qué gusto tenerte aquí. Buen día. Buen día, Mariano, y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, queremos hablar de todo un poco lo referente al tema de las personas privadas de libertad, pero como es un programa donde hablamos desde la fe, ¿qué importancia tiene el trabajo que realiza el Ministerio de Justicia con las iglesias en las penitenciarías? ¿Podrías hablarnos, por favor? Sí, realmente la rehabilitación propiamente que se da técnicamente debe ser con las personas condenadas, pero en los centros penitenciarios nosotros tenemos también personas procesadas porque no tenemos capacidad para hacer una división total todavía hoy. Entonces, el trabajo de las capellanías son todas capellanías que trabajan con todas las personas, no hay distinción de condición, tampoco hay una distinción del delito, el tipo de delito por el cual están privados de libertad. Y hay que decir, ¿verdad?, que el mejor trabajo para la posterior reinserción social la hacen las iglesias. Eso es categórico, trabajan 24 horas sobre la persona del condenado o del procesado. Y también trabajan sobre el ámbito espiritual, que es un pilar para la rehabilitación que está establecido legalmente y que es determinante cuando uno le mira al ser humano que está detrás de la carátula del expediente. Doctora, estábamos hablando en el editorial de hoy de si es posible un Paraguay sin cárceles. Y hablábamos antes de iniciar la entrevista de que
Sí es posible, pero lleva todo un proceso, seguramente unos largos años, y justamente el cómo trabajamos con las personas en las penitenciarías tiene mucho que ver para que después puedan reinsertarse. De hecho que sí, siempre somos noticia negativa lamentablemente, pero sí hay un lado positivo en cuanto al trabajo que se hace en el ámbito de la reinserción social. Y nosotros creemos también que no podemos trabajar sin la sociedad, porque no podemos hablar de reinserción social sin una sociedad partícipe. Y el elemento clave para todo esto es cambiar el trabajo de adentro para afuera, para que afuera la mirada sea diferente. Aún así, estamos obteniendo resultados positivos en cuanto trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil y también con las iglesias, y ahora ya hay empresas que se están sumando al trabajo penitenciario, que están apostando a una mejor versión de esas personas para que cuando el día de mañana salgan puedan estar, muchas veces hablamos de reinserción, pero muchas de ellas recién se insertan al salir. Nosotros tenemos personas que aprendieron a leer y a escribir en los centros penitenciarios, aprendieron a rezar, no tenían ninguna creencia porque nunca nadie les enseñó ni les explicó, y también se vieron reflejados en una situación en la que antes nunca supieron. Por ejemplo, tenemos casos lamentablemente, sobre todo entre los adolescentes, que dicen que prefieren estar adentro porque adentro se les presta atención y cuidados que afuera nunca tuvieron. Doctora, hay programas que ayudan a muchas personas privadas de libertad incluso a mantener a sus familias desde las cárceles. ¿Podrías contarnos algunos casos? Sí, la mayoría de estas personas que trabajan lo hacen en la producción. También tenemos otro tipo de productos como son servicios, ¿verdad? Personas que hacen servicio de catering, confiterías, panaderías, pero la mayoría produce y vende sus productos en un ámbito más bien de emprendedurismo y de producción personal, que un trabajo en relación de dependencia, que son menos los casos y que también nos ayudan a nosotros a elevar la autoestima, porque hay mucho trabajo manual, mucho trabajo artesanal, que después deriva en que la persona que trabaja en eso se da cuenta que se valora su trabajo cuando se venden. Entonces cambia el enfoque que tiene de sí misma y comienza por hacer él una apuesta confiando en sí mismo. Esa mirada humana es clave, doctora, porque mucha gente tiene las penitenciarías, las cárceles como un depósito humano. De hecho que estamos en esa situación. También hay mucha visión de que porque están privados de libertad tienen que estar en malas condiciones. Y no deberían de tener muchos derechos, por ejemplo. No, ninguno, en algunos casos. Pero nosotros, es muy difícil romper ese paradigma, de ese pensamiento, teniendo en cuenta que si nosotros los tratamos como animales, van a salir animales. Y esas personas, nosotros no tenemos cadena perpetua, no tenemos pena de muerte. Van a salir en libertad en algún momento. Y el trabajo es que salgan con una mejor versión de la que entraron. Doctora, el arzobispo hace unos días nos compartió un testimonio suyo. ¿Puede contarnos aquí a la audiencia de GEM ese testimonio fuerte que tuviste con la Virgen? Bueno, yo voy a tratar de no llorar porque realmente es muy fuerte. Nosotros cuando comenzó la pandemia, ya teníamos una emergencia penitenciaria, teníamos enfrente una emergencia sanitaria. En nuestro caso, a diferencia de otros ministerios, nosotros teníamos que administrar con un presupuesto precario las dos emergencias y veíamos cómo se comportaba el virus en los otros sistemas penitenciarios de la región. Y de hecho que la proyección epidemiológica era de tener entre 150 y 200 personas privadas de libertad muertas al final de los brotes. Eso por supuesto que generó en todo el equipo una desazón, una angustia, una desesperación, pensando en que por supuesto ninguna muerte se celebra, pero no queríamos que muera nadie. Los médicos hablaban en números y nosotros decíamos no queremos 150, no queremos 200, no queremos ninguna sola persona fallecida.
Y entonces, cuando el Monseñor Ricardo Valenzuela hizo una consagración al Paraguay, a la Virgen de Caacupé, en la Basílica, cuando comenzó la pandemia. Sí, allá por marzo creo que en fue. Abril fue. En abril. Yo le envié una carta explicándole que las personas que trabajan en los centros penitenciarios, los funcionarios, los agentes penitenciarios, agentes administrativos y las personas privadas de libertad, somos el furgón de cola de todo, ¿verdad? Trabajamos donde nadie quiere trabajar y con lo que la sociedad considera como un desecho, pero que tenían el mismo derecho a vivir. Entonces, le pedí que nos recuerde y que nos incluya en su consagración. Con posterioridad a eso, me fui hasta Caacupé con algunos funcionarios y el Monseñor nos hizo una oración especial, un rosario y una oración donde bendijo a los 4 puntos cardinales con la imagen original de la Virgen de Caacupé, la que talló el indio, para poder cubrir todos los centros penitenciarios y los centros educativos del país. Y con posterioridad a eso tuvimos una misa en Tacumbú, en la iglesia el Día de la Divina Misericordia, con el capellán, el padre Eugenio Valdés. Hicimos una misa y una consagración a la Virgen de Caacupé de nuevo. Y nosotros, yo conté esto en la celebración de Nuestra Señora de la Merced del 24 de septiembre en Tacumbú, le conté al Monseñor Edmundo Valenzuela y al padre Francisco Silva y al capellán que estaban presentes, contamos nuestro testimonio. Realmente para nosotros fue muy fuerte, porque estábamos muy preocupados y finalmente ella nos cubrió con su manto y tuvimos 13 fallecidos en total. De la previsión de 150 a 200 personas que tenían que morir. Y fue como un alivio cuando terminó el brote en Tacumbú, de que no haya sido no se haya cumplido la proyección científica. Entonces no tenía más que pedirle en esa misa del 24 de septiembre a todos que aplaudan y que sea una fiesta de acción de gracias a ella, porque ella no nos abandonó. Sin duda, la premonición era de mucho más muerte porque las penitenciarías regionales llegaban datos que asustaban, ministra. De hecho, que amanecían las personas muertas en los pasillos. También hubo episodios de seguridad muy fuertes. La desesperación de los internos hacía que ellos se amotinen. En Brasil, sobre todo. Inclusive en Italia hubo fugas masivas, hubo motines impresionantes y eso nosotros tampoco tuvimos. Se pudo controlar, digamos. Se pudo controlar. Ahora, doctora, para ir cerrando ya, hay muchas empresas ya comprometidas, trabajando con gente de la cárcel, vendiendo los productos que se producen. ¿Qué le dirías a esos empresarios que todavía están con ese temor de trabajar con personas que estuvieron privadas de libertad? Yo les diría que apuesten al ser humano que hay detrás. Esa persona cometió un delito, un crimen probablemente, pero que apuesten a las segundas oportunidades. Hemos demostrado, si bien son menos los casos, de que cuando la mirada hacia la persona cambia, la persona cambia. Ellos esperan que uno los maltrate, ellos esperan que uno los discrimine para reaccionar de una manera negativa. Cuando uno se sale de ese esquema y apuesta a la persona, ellos mismos se asombran y ellos cambian. Entonces les invitamos a que apuesten a las segundas oportunidades. Y finalmente, doctora, un mensaje para el Poder Judicial, porque necesitamos una justicia mucho más rápida. Hay muchas personas sin condenas allí, para ir cerrando. Bueno, nosotros estamos trabajando coordinadamente. Yo tengo que agradecer el trabajo de la Corte, tengo que decirlo. La Corte está trabajando intensamente con nosotros. Gracias a eso tuvimos varias libertades sin haber cambiado la ley durante la pandemia, pero que no bajemos la guardia, no solamente en el sistema de la pandemia, sino en avanzar, en mejorar en las gestiones para que nosotros también podamos hacer nuestra parte. Doctora, gracias por tu presencia, por tu testimonio
y felicitaciones por tu gestión tan humana y tan cálida con las personas privadas de libertad. Gracias, Mariano, por el espacio y también para que se pueda ver que no siempre somos noticias negativas. Así es. Estuvo con nosotros la doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia aquí en Desde la Fe. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en este día domingo. Seguimos con ustedes. ¿Qué es la conciencia? Podríamos definirla como la facultad de tener conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de ser, de darse cuenta de dónde residen la voluntad, la razón y la moral. El bien y el mal en su lado más profundo y espiritual, la voz de Dios. Todos nuestros pensamientos y actos se rigen por los principios y valores, y son los que nos determinan como personas. Para crecer y trascender, necesitamos estar libres de toda atadura, sobre todo de la espiritual. Pero cuando transgredimos la ley divina, pecamos, y ese peso recae fuerte sobre la conciencia. ¿Podemos liberarnos del peso de la conciencia de que genera el pecado? Por supuesto que sí. Cuando existe un arrepentimiento sincero, Dios nos regala un sacramento liberador, un encuentro personal con Él, lleno de infinita misericordia, que perdona, consuela y que ilumina y restablece la comunión perdida. Es el sacramento de la penitencia o reconciliación. Y para abordar este tema, ya está con nosotros aquí en el estudio de GEM el hermano Valentín Pesente, franciscano capuchino, un gran amigo que ya estuvo con nosotros en uno de nuestros programas y hoy está nuevamente. Es un tema muy importante, muy interesante y gracias por estar nuevamente con nosotros, hermano. Asimismo, Mariano, un saludo de paz y bien a toda la teleaudiencia de GEM TV. Es un asunto muy importante y seguramente tenemos que conocer un poquitito más para poder vivir mejor este sacramento, el sacramento de la reconciliación. Podemos comenzar definiendo, Padre, qué es el sacramento de la reconciliación o penitencia. Claro, en primer lugar, sacramento es una señal de Dios, una señal que realiza lo que significa, o sea, Dios que quiere salvar al ser humano y al ser humano por su libertad que se aleja de Dios. Entonces Dios le concede una nueva oportunidad para vivir este acercamiento, para poder reconciliarse con Él y vencer las dificultades. Entonces podemos decir que es el encuentro de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, con la misericordia de Dios. ¿Todavía le cuesta a mucha gente confesarse, Padre, o ese ya dejó de ser un tabú? Sí, hay mucha dificultad, especialmente de parte de los varones. Las mujeres, por la experiencia que tengo, al menos en Paraguay, se confiesan mucho más que los varones. Y hay también una cierta dificultad en entender cómo se debe confesar, porque muchos confunden el sacramento de la reconciliación con una ayuda espiritual, incluso con una liberación psicológica, un contar y hablar de sus problemas. ¿Podemos así brevemente decir cuál es la diferencia entre confesarse e ir a una orientación espiritual, Padre? Y claro, la confesión sería así algo mucho más directo. La persona se prepara antes, hace el examen de conciencia, todo esto, y después se presenta al sacerdote y dice: soy un pecador, necesito la misericordia de Dios. Y claro que cuenta sus pecados. No hace falta explicar ningún pecado. Es importante incluso decir cuántas veces cometió el pecado, porque es diferente matar a una persona y matar a 100 personas. Es diferente ser infiel una vez y ser infiel toda la vida. Entonces, especificar esto y claro que estar arrepentido. Sin arrepentimiento no tiene ningún sentido el sacramento de la reconciliación. Y la ayuda espiritual sería más un diálogo, una conversación, podemos así decir, un camino de vida que uno va trazando con la ayuda del asesor espiritual que le va orientando, que van evaluando después estos pasos en el camino espiritual de la persona. Padre, el sacramento no es un invento netamente humano, por eso queremos proyectar la placa
de la fundamentación bíblica de este sacramento. ¿Está bien? Asimismo, Mariano, además de esta que nosotros vamos a ver, hay otros textos bíblicos que pueden fundamentar este sacramento, pero vamos a leer este texto del fundamento bíblico. Así es, este es el Evangelio de San Juan, si podemos proyectar por favor, ahí está Juan 20, 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados serán perdonados, y a quienes los retengan serán retenidos. Asimismo, Mariano, podemos darnos cuenta ahí de la importancia, y es un mandato, un envío de Jesucristo. No es que en determinado momento un papa, un obispo dijo: yo quiero escuchar el pecado de las personas, entonces inventó este sacramento. Jesús dijo, ahí está: a quienes ustedes perdonen serán perdonados. Jesús da ese poder a los apóstoles y ellos continúan, entonces este poder continúa a los obispos de modo especial, y claro que a los colaboradores cercanos, que son los sacerdotes, que tienen esta facultad. Los sacerdotes, los obispos tienen la facultad de perdonar los pecados. Pero también hay un texto muy importante del Antiguo Testamento, Mariano, que solo quiero recordar, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, versículo 14, también dice: si ustedes no confiesan sus pecados, no prosperarán. A veces uno piensa solo en prosperar en la parte económica, pero también uno no prospera humanamente, espiritualmente, en la relación familiar. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a pasar por el sacramento de la reconciliación, o en primer lugar a tomar esta decisión libre, el tema de hoy es la libertad, libremente el ser humano peca y libremente debería también buscar esta reconciliación, nosotros no vamos lejos, no crecemos humanamente, espiritualmente, y claro que en todas las dimensiones de la vida. Padre, un aspecto muy importante es recordar el proceso de este sacramento. Si podemos recordar el prepararse bien, después ir a confesarse, y después también tenemos un paso más que tenemos que hacer. Claro, en primer lugar, el primer paso es que uno se reconozca pecador. Porque si yo creo que soy perfecto, que no tengo nada para cambiar, no voy a buscar el sacramento de la reconciliación. Entonces, ser consciente, o como decía al inicio, escuchar esta voz de Dios que me habla a través de mi conciencia, y entonces hacer este camino de ir a buscar la reconciliación. Y claro que para eso tengo que prepararme un examen de conciencia. Y a veces la gente pregunta: pero ¿cómo debo hacer mi examen de conciencia? Uno de los elementos importantes es mirar siempre a la luz de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Y a partir de esto, entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que cuando nosotros transgredimos o no vivimos uno de estos mandamientos, estamos cometiendo un pecado grave. Claro que cuando hay libertad, conciencia, conocimiento y todo esto, cuando se realiza el hecho en sí, pero hacer este examen de conciencia, después buscar al sacerdote, al obispo, al confesor para presentar sus pecados, confesar sus pecados, asumir el compromiso de luchar, o al menos tener la intención de no volver a cometerlos, y claro que recibir la absolución y la penitencia de parte del sacerdote. Ese era el último paso que quería decir, la penitencia. Sí. Hay que cumplir eso para que se planifique el sacramento, Padre. A veces hay gente que se olvida de... Por supuesto, si uno no cumple la penitencia, el sacramento está incompleto y no tiene ninguna validez. Si es una penitencia que no se puede cumplir, por ejemplo, el sacerdote dio como penitencia, vamos así al extremo, que la persona tenga que hacer una peregrinación caminando de 500 kilómetros y ella no puede hacer. Entonces ella tiene que presentarse al sacerdote y decir: necesito que cambies la penitencia, o algo que ella no puede hacer, ella puede cambiar entonces esta penitencia presentando los motivos al sacerdote, pero hay que cumplir. Pero nosotros a veces vemos la penitencia solamente como algo bueno, el país me dio una Ave María y ya está. No, la penitencia tiene que ser siempre de acuerdo con el pecado cometido. Por ejemplo, si yo robé a alguien, yo tengo que tratar de devolver esto, pero también tratar de ayudar, ser caritativo, o sea, con esto que yo robé, además de devolver esto, también hacer el bien para que esto pueda tener un sentido de conversión.
Muy bien, Padre. Además de la fundamentación bíblica, también tenemos otra placa para hablar de la fundamentación acerca de la doctrina de la Iglesia, que es en el Catecismo. Vamos a proyectar a continuación entonces qué nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Es importante, en primer lugar, recordar que todo pecado rompe mi relación con Dios. Entonces hay una ruptura. Y a través de este sacramento que sucede, dice el Catecismo, nosotros obtenemos el perdón. O sea, Dios dice, yo te perdono por eso que hiciste. Ya no tienes más este pecado. La relación volvió. Es como si nos peleáramos nosotros dos y después nos pusiéramos de acuerdo y volvemos a ser amigos de nuevo. Entonces se reconstruye la relación se también. Reconstruye la relación y claro que después hay toda una fuerza curativa, sanadora, podemos así decir, porque el pecado es como que una herida en mi interior, en mi conciencia, en mi espiritualidad, y el sacramento va dando también la gracia para poder sanar esta herida. Y con Dios, con la Iglesia, que es la mediadora entre Dios y el cristiano y la persona, entonces hay también esta sanación de relación, y claro que esto debe llevarme a reconciliarme con la persona. Si yo ofendí a alguien, si yo hice mal a alguien, yo tengo que también buscar la reconciliación con esta persona. Mucha gente dice, Padre, ¿por qué hay que confesarse con un ser humano? Directo me confieso con Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? Y justo un otro texto bíblico del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14, el apóstol dice, confiesen los pecados unos a otros. Entonces, además del mandato de Jesús de decir, perdonen a quienes ustedes perdonen los pecados serán perdonados y a quienes no perdonen no serán perdonados, también el apóstol dice, confiesen los pecados unos a otros. Yo voy a contar un poco la experiencia que tengo como confesor. No da gusto escuchar confesión. Por supuesto. Es uno de los trabajos más difíciles del sacerdote. Y no sé, escuchamos el pecado, orientamos y nos olvidamos de todo esto. No es porque queremos escuchar. Es una gracia, una oportunidad que Dios nos da para vivir una nueva vida. Y además existe el secreto también claro, de la confesión, por supuesto. Padre, ¿eh? El sacerdote que rompe el secreto de la confesión, que revela un pecado confesado, está automáticamente excomulgado de la iglesia, entonces no puede ejercer el ministerio y está excomulgado de la iglesia. Padre, ya nos quedan unos minutitos nada más, pero me gustaría que hablemos de un pecado que no se tiene muy en cuenta, que es la omisión. Sí, es muy importante. Generalmente la gente se confiesa así por pecados que cometieron y cosas así que claro que son graves, pero se olvidan de la omisión. Es muy importante saber que cuando yo me omito a algo, sea en cualquier sector de la vida, en cualquier dimensión de la vida, yo también estoy pecando. Por eso la importancia de hacer un buen examen de conciencia y estar atentos también a estos pecados de confesión, de omisión. Entonces es fundamental esto y debemos estar conscientes de este pecado. Padre, acá nos preguntan si por qué todavía no se implementa la confesión por teléfono, por videollamada. ¿Podemos decir también cuál es la postura de la Iglesia en ese sentido? Sí, Mariano, podemos decir que la gracia de Dios se va a través de los gestos que se realiza presencialmente. Entonces por eso no se puede, y además nosotros no vemos la intención de la persona. Por ahí la persona puede ser que no tenga la intención. Muchos elementos podríamos usar, pero principalmente esto, no vemos la persona presencialmente y esto entonces impide la gracia de Dios. El signo de la imposición de manos también. De la imposición de manos, claro que hay que hacer la imposición de manos para la oración de la absolución, entonces no se puede. Es como la Eucaristía virtual tiene su valor, pero yo no recibo sacramentalmente, físicamente a Cristo, entonces no comunica la gracia, podemos así decir. No es pleno, digamos, así porque es. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la homilía, pero no podemos recibir. Por supuesto, así mismo. Sí. Muy bien. Padre, si podría hacer una oración final y una bendición para cerrar este bloque, no podemos perder la oportunidad de recibir esta bendición con tu presencia.
Mariano, hay la oración de absolución del sacramento de la reconciliación que me parece muy importante. Claro que no es una confesión, pero para que ustedes sepan, me parece importante rezar esta oración para que ustedes conozcan también lo que el sacerdote reza en el momento que da la absolución. Dios Padre de misericordia, que por la muerte y resurrección de Cristo reconcilió el mundo consigo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, conceda al pecador el perdón y la paz. Y yo, por el ministerio de la Iglesia, te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es una confesión, pero esta es la oración de absolución, Mariano, que se hace. Muy bien, muchas gracias, hermano. Esperamos contar contigo en otra oportunidad para hablar de otros temas. Gracias, Mariano. Saludos a todos. Paz y bien. Paz y bien. Así estuvo con nosotros el hermano Valentín Pesente, franciscano capuchino. Nos vamos a la pausa y les decíamos que hoy la libertad es un tema transversal. Vamos a tener un gran testimonio a la vuelta de la pausa aquí por GEM. Ya volvemos. Ya estamos en nuestro último bloque donde vamos a hablar de la parte testimonial. Vamos a estar con una persona que sabe lo que es ser privado de libertad, una persona que sufrió mucho, pero que se acercó al Señor y que encontró su misericordia. Y hablábamos con él antes de estar al aire de la importancia de sentirse verdaderamente libres, corporal y espiritualmente. Ya está con nosotros Gerardo Solís. Bienvenido a nuestro programa Desde la Fe. Gracias por estar aquí para compartir tu testimonio. Buen día. Buen día, Mariano, a vos y a toda la audiencia de GEN. Un gusto compartir con ustedes. Él me escribió en estos días saludándonos y diciéndonos qué lindo el programa, qué bueno que el canal GEN apueste por un programa como ese. Y le dije, mira que vamos a hablar un día acerca de la libertad. Y conociendo su testimonio, me gustaría que él comparta con todos ustedes. Gerardo, contale a la gente tu testimonio, tu acercamiento a Dios, cómo fueron esos años en la cárcel y cómo encontraste la verdadera libertad. Y bueno, transcurrió el año 1990 y como todo joven uno busca divertirse, como dice, darle a tu cuerpo alegría Macarena, así todo el tiempo. Y tuve un problema con un vecino me tuvieron que detener y fui a la cárcel. Primero a la comisaría, mi mamá me visitó, pensé que iba a salir, pasé a judiciales. ¿Cuántos años tenías, Gerardo? Yo tenía cuando eso 26, 25, 26 años. Okay. Y fui al penal mayor de Tacumbú. Cuando uno vive esa situación, parece que pierde todo, es como si fuera que le han quitado el cerebro. No sabía qué hacer y al estar 3 días sin contacto con mi familia, con mis padres, sentí como si fuera que alguien me empujaba a mí. Fui a la pequeña capilla del penal y lo primero que he visto fue una imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Y parecía que me quería hablar porque es muy expresiva esa imagen. Sí. La luz que tiene que salir del corazón. Y cuando yo iba a darme una media vuelta para retirarme, porque yo decía,
Yo nunca te hice caso afuera, nunca te busqué. ¿Y por qué ahora? Me llaman 4 personas que estaban rezando, tenía un pequeño grupo de oración. Amigo, vení acá, me dicen. Y cuando yo me acerco a ellos, lo primero que me dicen es: Jesús te ama mucho, me. Y fue como una bofetada, porque vos no podés vivir una situación como esa y te dicen que Dios te ama, porque no puedes entender de que estés pasando una situación de aquella. Y me decía: Dios tiene planes para ti. Lo único que hice, yo lloré amargamente porque estaba muy cargado. Angustiado, seguro. Angustiado, sí. Y luego me fui a la celda de uno de ellos, me empezó a hablar y lloré mucho ese día. Lo que hice yo es, cuando vino mi mamá, le dije: mira, me pasó esto, traerme la Biblia. Y después de un tiempo ya me trae la Biblia. Y te soy sincero, una Biblia que yo usaba en la primera comunión, y cuando abrí tenía todo telaraña, tenía con poco una uso. araña, poco uso. Y empecé nuevamente como un niño a empezar, ¿verdad? Cuando pasó un tiempo y que yo me iba todos los días me iba a la iglesia, no tenía otro lugar donde irme. Uno de los hermanos me dice: mira, Gerardo, vos tenés que preparar una confesión gorda, una confesión que irá a poner. ¿Y qué significa eso? Le decía yo: mira, si vos mataste, robaste, violaste, vos qué hiciste. Y vos lo que tenías que hacer es quitar eso que tenía adentro. Cuando aquello estaba el padre Pepe Valpuesta, estaba el padre Juan Antonio de la Vega. Y con el padre Pepe Valpuesta me confesé. Yo pensé que él me iba a dar una patada, que me iba a tirar algo, y no fue así. Por los pecados que confesaste. Por los pecados que había cometido, ¿verdad? Y lo único que fue, recibí amor, me dio un abrazo y me quitaron como si fuera 3 bolsas de Portland que tenía en la espalda. Sentí una alegría inexplicable, un gozo. Parecía que me volaba mariposa en el corazón. Y esto es la confesión. Estando en la cárcel, Gerardo. Estando en la cárcel, sí. Por eso yo siempre digo que dentro de la Iglesia Católica hay un gran déficit en la confesión. Y estaba escuchándolo el padre Valentín. Que los hombres no quieren confesarse. La gente: ¿cuál es tu confesión? Domingo no vine a misa. Está que es pecado, ¿verdad? Pero lo de grueso calibre la gente no confiesa. No me y siempre en los retiros siempre hablo eso. Confesar, quitar lo que tenía adentro. Porque bien decía él que es so pena de excomunión, nos va a contar. Y a nosotros nos decían: a los jueces no le van a contar lo que vos hiciste. Hablarle al Padre. Y ahí tuvo una paz, y ahí empecé a trabajar por el sacramento de la confesión. Empecé allí a involucrarme con los muchachos, con la población. Y mira, había gente que gritaba. Tenía un compañero de celda que gritaba a la noche, gritó. Y a mí me asustó tanto que no quise despertarle porque tenía miedo de que me haga daño. Que me haga daño, ¿verdad? Pero recé un creo en Dios Padre por él. Cuando recé un creo en Dios Padre, él empezó a respirar normalmente, a descansar. Ahí me di cuenta del poder de la oración. Dios me está dando catequesis a mí sin que yo sepa la importancia de la oración. Después de un tiempo le fui hablando a la confesión, nunca me hizo caso. Cuando salí en libertad, ahí, después de un tiempo le hablé de la confesión otra vez. Y tuvo la dicha él de confesarse con el monseñor Mario Melanio Medina. Se confesó y tuvo una paz. Y él cada rato quería confesarse ya. A ella le dolía mal la cabeza, él dormía bien. Y me decía: me decía, qué grande es la confesión. Y ahí empezó a hablarle a los otros compañeros de él, que tenemos que confesarnos. Y la gente dice: de ella ama cárcel. No es que uno se halla en la cárcel, se siente reconciliado nomás con Dios y consigo mismo. Esa es la primera enseñanza que nosotros habíamos recibido. Porque la palabra de Dios dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si el Hijo te hace libre, vas a ser libre. Si no somos esclavos de pecado, verdaderamente libres. Nos habla San Juan capítulo 8 a nosotros, ¿verdad? Y eso yo experimenté en mi vida. Y siempre digo que es algo que irónico. Yo fui a la cárcel para ser libre, ¿verdad? Parece contradictorio. Contradictorio, ¿verdad? Totalmente. Y es un sacramento demasiado grande. Es un sacramento liberador, ¿verdad? Hay gente que espera confesarse conmigo, la gente cuando está en terapia intensiva, y mueve el dedito, ahí nos estás escuchando, ¿verdad? Son cosas que no Gerardo, podemos decir de que encontraste a Dios, encontraste la libertad estando preso, privado de libertad. Pero ¿cómo fue tu vida después, al salir de la cárcel? ¿Cómo fue tu primer día, encontrarte con tu familia? ¿Qué proyecto te propusiste? Sí, yo nací el 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced. Mira. Increíble. Yo
fui en forma providencial allí en la cárcel y bueno, ¿y qué querés que te diga? El primer día fue lo más grande, ¿verdad? Porque ya pisé con otra visión la calle, tenía ya otro sentir. Sobre todas las cosas, saber que hay un ser que me ama con todo el corazón, un ser que me llamó por mi nombre cuando la gente me llamaba infeliz, desgraciado, sin yaranga, había un Dios que me decía, verá, yo te amo, soy el preferido de mi corazón. Y empecé a dedicarme a la familia y empecé a trabajar con personas que yo conocía de la iglesia, empecé a trabajar, a dar mis primeros pasos, empezar el apostolado. Y lo importante siempre es congregarse, involucrarse. Uno no puede salir nomás y yo voy a hacer lo que no, tiene que insertarse en la iglesia. De lo contrario va a decaer. ¿Por qué? Porque es tremendo el enemigo. La fe en comunidad hay que vivir. Claro, la fe en comunidad, porque si no el diablo te destroza, te dice no vale para nada, no serví esto. Y te quieren buscar gente, te invitan, ¿qué vas a estar ganando sueldo mínimo vos en vez de estar ganando esto? Vamos a hacer esto, aquello, ¿verdad? Y así fue, empecé a trabajar en mi comunidad, me presenté. Tengo ya 27 años de grupo de oración en mi comunidad. Estás perseverando, ¿no? Perseverando, pero tengo un programa radial también, 22 años, ¿verdad? Perseverando, uno no puede dejar, este es un viaje sin retorno, uno no puede dejar ya el camino de Dios. Y ahora estás también en la tarea pastoral, dando charlas, prédicas Sí, en las parroquias. Sí, gracias a Dios, en forma continua, ¿verdad? Trabajando por el interior, dando prédicas, retiros, grupo de oración y ahora estoy trabajando en la Unidad Industrial Esperanza, estoy ahí trabajando. Quiero contar que allí desde el 2007 nosotros habíamos trabajado a través del motín que hubo día a día porque era un tema era totalmente evangélico, ¿verdad? Y gracias a Dios en el año 2011 hemos construido con la ayuda de Dios, la ministra de aquel tiempo, tenemos nuestra capilla y la Virgen de la Merced, una pequeña capilla y estamos trabajando allí. Yo estaba ayudando mucho en el bloque de apoyo en la parte pastoral. Y ahora sí estoy trabajando por el ministerio, estoy en la oficina, ¿verdad? Ayudando también y ayudando a la iglesia, ¿verdad? Gerardo, la tarea pastoral de la iglesia, hablábamos con la ministra de Justicia hace rato, qué importante es que la iglesia o las iglesias estén trabajando en las penitenciarías porque hay mucho que trabajar, sobre todo en la parte espiritual, la parte emocional, el sostenerle a esas personas y que tengan algo de esperanza cuando salgan de la cárcel. Sí, así es. Mira, si uno empieza a ver todas las congregaciones religiosas, su adhesión es a los más pobres de los pobres. Y esto mucha gente no se está cumpliendo. Vemos que la pastoral penitenciaria está muy pobre, hay poco interés, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Hay pocos servidores. Pocos servidores. Y yo entiendo porque es peligroso, yo entiendo que no es fácil. Pero por lo menos que las parroquias tengan acogida, que la gente que sale en libertad, antes nosotros hacíamos una nota y que va dirigida al párroco local, que le reciban en un grupo de oración para que él pueda allí empezar. Y muchos tenemos amigos en Pilar, Misiones, Ciudad del Este, gente que estuvieron en la cárcel, que hoy están sirviendo, están trabajando, ¿verdad? Que necesitan una nueva oportunidad, sí, ¿no? que están ahí ellos sirviendo. Y yo por mi parte, ¿verdad? Realmente todo lo que soy debo a la iglesia, ¿verdad? Gerardo, para ir ya cerrando, me gustaría que me hables acerca de esa frase que decías acerca de la diferencia entre que se te abran los portones o salir verdaderamente en libertad. Sí, siempre suelo decirle a los muchachos allá en la cárcel, ¿vos qué querés? ¿Que se te abran los portones o salir en libertad? Porque si se te abren los portones, si vos no salís reconciliado, vas a estar siempre en ese pecado, en ese rencor, en esa falta, en ese odio y vas a cometer, vas a volver de vuelta. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Y digo la gente de afuera también. Yo puedo trotar por todos los mejores parques, pero si yo estoy en pecado, como bien decía el padre, en adulterio, en robo, estas cosas, jamás vas a ser libre. Ni aunque te vaya a Miami, a Camboriú, a Cancún, tu pecado va contigo. Lo que tenés que hacer es dejarle el confesionario en la mano de Dios y salir libre. ¿Por qué yo le estoy hablando a usted ahora, querido hermano? ¿Verdad? Porque yo prometí a Dios que iba a dar testimonio donde sea de su grandeza. Yo me siento libre. Usted puede ver, yo no tengo ningún antecedente. ¿Por qué? Porque yo me reconcilié con la persona que tuve el problema. Yo busqué la manera, oraba todo el tiempo por ellos, porque dice la palabra de Dios que Él va a arrancar ese corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Y Él habla y dice, oren por sus enemigos, bendigan y no maldigan.
Yo no puedo decir que amo a Dios y rechazo a mi hermano, a Dios a quien yo no veo, y rechazo a mi hermano a quien veo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Orar a Dios y se me dio la oportunidad. Públicamente le pedí perdón en un retiro, nos reconciliamos, nos abrazamos y trabajamos juntos en la iglesia. O sea, yo tuve esa dicha, Mariano, de reconciliarme con mi contrario, ¿verdad? Así es. Una gran bendición también, gran ¿verdad? bendición, y tiene sí. que haber voluntad de ambas partes Sí, también. voluntad aparte y una gracia de Dios. Así Sí. es. Gerardo Solís, gracias por tu testimonio, por estar aquí con nosotros y esperemos que nos sigas acompañando como televidente. No, cuando quiera. Siempre estoy viendo y recomiendo a la gente, ¿verdad? Que 9:30 los domingos, imperdible. Un tereré allí. Hay que agendar ya, ¿eh? Claro, hay que Antes agendar. de... Bueno, Sí. algunos ya van a la misa temprano Sí. y después ya van a ver el programa y después ya prepara el almuerzo. Así mismo. ¿verdad? Agenda del domingo. Bueno, quiero dar un mensaje último más. Sí, señor. Si la gente está pasando hoy momentos difíciles, momentos que nos puede superar, tiene una situación como esta, le quiero decir que no es el libro de su vida, es una página nomás, eso va a pasar. Y que se entregue a Dios, se entrega a Dios, a la Virgen, que Él dispone todas las cosas para bien de los que aman, ¿verdad? Situaciones como esta para que uno pueda conocerle al Señor. Y por mi parte, doy gracias a Dios, al Canal Llena, a los directivos por esta oportunidad y que Dios y la Virgen le bendiga siempre. A Amén. vos, Mariano, ¿verdad? Por esta iniciativa, por esta oportunidad. Gracias, gracias. Así estuvo con nosotros Gerardo Solís hablándonos de la verdadera libertad. Queremos cerrar el programa de hoy con un mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI y dice: la santidad no consiste en no equivocarse o no pecar nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar. Y sobre todo con la capacidad de reconciliación y de perdón. Benedicto XVI. Con esta frase cerramos el programa de hoy, deseándoles a ustedes que tengan un feliz domingo. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.